Bueno, como vimos, el índice de precios, tener una serie de índices de precios, nos permite, por ejemplo, calcular la tasa de inflación, es decir, la variación promedio de los precios, y nos permite también obtener una serie de valores reales partiendo de una serie de valores nominales mediante el método de deflactación. Pero también tener una serie de índices de precios nos permite obtener otra variable muy importante en la economía, es la tasa de interés real y su diferencia con la tasa de interés nominal. ¿Qué es la tasa de interés nominal? La tasa de interés nominal es lo que nos prometen pagar por un determinado capital invertido en un determinado periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, yo hago un plazo fijo de 50.000 pesos en un año y me prometen pagarme el 10%. Eso quiere decir que al final del año me van a devolver mis 50.000 pesos y como me prometieron el 10%, me van a devolver además otros 5.000 pesos. El 10% de 50.000. Ahora bien, me los están devolviendo un año después. Los 50.000 que yo les di originalmente, si hubo aumento de precios, ya no valen 50.000, valen menos. Y los 5.000 que me prometieron de intereses, también me los dan un año después. Es decir, esos 5.000 no tienen el mismo valor al momento que me los dieron que al momento en el cual yo hice la inversión del plazo fijo. Entonces, cuando hablamos de tasa de interés real, lo que estamos haciendo es a la tasa de interés nominal corregirla por el efecto que pueda haber ocasionado los cambios en los precios. Pero si bien la idea por detrás es algo muy similar a la idea de deflactar, hay una pequeña diferencia. Acá yo necesito corregir no solo el valor del capital inicial, sino también corregir el pago de los intereses que me han prometido. Entonces, veamos cómo obtenemos la tasa de interés real partiendo de la tasa de interés nominal y de la variación de los precios. Yo tengo un capital, y lo invierto en el momento cero, es decir, el día que hago el plazo fijo. Me dan una tasa de interés nominal por unidad de tiempo, mi 10%, por ejemplo, en un año. Y en el periodo 1 voy a tener un capital C1. Ese capital C1 va a estar compuesto de mi capital original que me lo van a devolver, más los intereses que me han prometido pagar. En el ejemplo que les venía dando, los 50.000 pesos más los 5.000 pesos. Bueno, como los intereses se calcularon sobre el 10% del capital, los intereses es la tasa de interés en tanto por 1 por el capital original. O factor común capital original es capital original por 1 más la tasa de interés. Ahora bien, entre el momento 0 y el momento 1 hubo una determinada inflación que hizo perder poder adquisitivo al dinero, tanto al capital original como a los intereses que me pagaron. Bueno, si yo quiero saber cuál es el valor del capital del periodo del momento 1 expresado al momento 0, y bueno, tengo que aplicar la regla de deflactación que vimos recién, que no es otra cosa que lo que tenemos acá, y al capital en el momento 1 expresado como función del capital original por 1 más la tasa de interés. Bueno, recordemos esto que tenemos acá no es otra cosa que 1 más la tasa de inflación. Si ustedes se acuerdan, la tasa de inflación era el cociente entre los índices de precio menos 1. Por lo tanto, si sumo ambos lados 1, este cociente de acá es la tasa de inflación más 1. Entonces voy a reemplazarlo acá.
Ahí tenemos. 1 más la tasa de inflación. Lo reemplazo acá. Entonces, el capital en el momento 1, pero a precios del momento 0, es el capital original por 1 más la tasa de interés nominal sobre 1 más la tasa de inflación entre el momento que hice la inversión y el momento en el cual me la devuelve. Bueno, ¿cuáles son los intereses en términos reales? Y bueno, la diferencia de los intereses en términos reales es la diferencia entre el capital que yo tengo al final en términos reales, es decir, esto, menos mi capital original. Ya estas dos variables están expresadas al momento 0. Entonces, a esta expresión de acá no hacemos otra cosa que restar el capital inicial. Sacamos factor común capital inicial y me queda 1 más la tasa de interés, 1 más la tasa de inflación menos 1. Bueno, saco común denominador y resuelvo para arriba. Me queda la expresión que tenemos acá. Y esta expresión que tenemos acá, como vemos, se eliminan los dos 1. Y me queda la tasa de interés nominal más menos la tasa de inflación, por lo tanto, el signo menos de ahí. Y bueno, y por último paso, lo que hago es esto, lo paso dividiendo acá, y entonces los intereses ganados los expreso en porcentaje del capital inicial. Y entonces lo que tenemos entre paréntesis no es otra cosa que la tasa de interés real. Bueno, ahí la tengo repetida. Si la tasa de inflación es muy baja, esto es muy bajo, acá y acá, prácticamente no estoy restando nada y prácticamente abajo tengo un 1. Entonces, en ese caso, si la tasa de inflación es muy baja, este denominador se aproxima a 1 y por lo tanto la tasa de interés real es más o menos, es aproximadamente a la tasa de interés nominal menos la tasa de variación de los precios. Entonces, por ejemplo, si la tasa de interés nominal es del 2,5% y la inflación fue del 1%, y bueno, más o menos la tasa de interés real fue del 1,5%. 2,5 menos 1. Si ustedes hacen este cálculo con 2,5 y con 1, van a obtener algo muy parecido a 1,5. Ahora bien, en cambio, si la tasa de interés nominal es del 80% y la tasa de interés real es del 70%, esta diferencia me va a dar 10 y esta fórmula me va a dar un valor bastante diferente de 10. Entonces, esta es una buena aproximación para la tasa de interés real cuando los precios no se han modificado demasiado.